Estoy con María Ángela Paone, autora de Resguana, un expediente europeo. Vamos a platicar sobre el libro y sobre la metodología de investigación que te llevó a destacar esta historia, que por cierto es una historia que no ha terminado, ¿no? No. Uh-huh. Pues lo que pasó es que hay a veces historias que te agarran, ¿no? Y no te sueltan. A mí me pasó esto con la historia de Resguana. Yo había estado en Lesbos en septiembre de 2015 y me habían dicho entonces que de Lesbos nunca te vas una vez que hayas ido, y efectivamente para mí ha sido así. En la semana siguiente hubo un naufragio, el peor en ese momento, en el Mediterráneo Oriental, y un naufragio enorme. Una barcaza de madera con 300 personas a bordo naufragó 15 minutos después de zarpar de las costas de Turquía. Y en este barco viajaba Resvana con toda su familia, su madre, su padre y sus 3 hermanos. Una hermana de 11 años, un hermano de 5 y una hermanita de 14 meses. Yo me entero de que hay esta niña que se ha quedado sola, huérfana, a las puertas de Europa porque toda su familia muere en ese naufragio. Y cuento su historia a través del relato que me hacen los voluntarios que habían ido ahí a ayudar a la gente. En esos meses Lesbos se convirtió en el destino de muchísima gente que llegaba de toda Europa a echar una mano, porque a pesar de que hacía meses que pasaban los naufragios, los desembarcos, no había nada organizado institucionalmente, estructuralmente. Y cuento un poco la historia de Resvana también para intentar explicar, ¿no?, todas las dificultades a las que se enfrentaban los menores no acompañados. Resvana no era una menor no acompañada en principio, se quedó siendo una menor no acompañada cuando pierde a toda su familia en el naufragio. Y a partir de ahí, pues su historia se me quedó un poco en la cabeza, ¿no? Entonces pasa el tiempo, yo sigo preguntando por ella durante varios años. A la voluntaria que la había ayudado en las primeras horas y en las primeras semanas, los primeros meses que estaba en Grecia, me entero de que le habían concedido el asilo, de que con estos papeles de refugiado en mano se había ido a Suecia, donde no le habían acordado la reunificación familiar. Ella tenía ahí una tía abuela, pero Suecia no permitió la reunificación familiar por no ser familia directa y no tener un vínculo fuerte previo. Bueno, me entero de que está en Suecia, que estudia ahí, que está bien, hasta que en diciembre de 2019 pues leo un post en una publicación en Facebook de Charlie, la voluntaria que había estado con ella, en el que cuenta que en aplicación a las leyes europeas de asilo devuelven a Resvana al primer país de acogida, que es Grecia, porque ha cumplido los 18 años, con lo cual no goza, digamos, de la protección que Suecia le otorgaba siendo menor. Y entonces, claro, en ese momento vi claro que esa historia representaba un poco todos los fallos, ¿no?, de las leyes europeas de asilo, todos los fallos de una burocracia ciega que se aplica tal cual, sin mirar al caso concreto. Y en este caso, el caso de una niña que pierde a toda su familia con 13 años, se encuentra sola, es capaz, a pesar de esto, de rehacer su vida, va a Suecia, aprende sueco en 9 meses, Suecia invierte en su educación durante 2 años y, sin embargo, al cumplir los 18 años, la devuelve a Grecia, donde se vuelve a encontrar sola. Sí, y sin nada. Y esperando, ¿no?, en algún momento regresar a Suecia. Sí. Conforme tú vas narrando la historia de Resguana y complementándola con lo que ella también te dice, hay algunas cosas que a mí me parecen importantes resaltar, como el tema del el impacto psicológico que tiene no nada más haber perdido la familia, sino ahora sentirse que no pertenece ni a Afganistán, a donde no quiere regresar, ¿no?, a pesar de la sugerencia de un familiar, pero tampoco se siente cómoda en Grecia, a pesar de los esfuerzos de las familias de acogida, que eso también debe ser difícil.
y pues los intentos que hacen por llegar a Suecia. Sí, es estar, o sea, lo más duro de todo eso también es que ella en Suecia había encontrado un lugar que sentía que podía volver a llamar casa. Y de alguna forma la separan otra vez de esta casa, como ya había sido con Afganistán, ¿no? Ella estaba muy contenta, en realidad, con dejar Afganistán porque veía que su padre estaba muy preocupado cuando estaba ahí, ¿no? Y tenía temor por su familia. Pero claro, había dejado atrás toda su familia, hay una separación, ¿no? Grecia no es hogar para ella, a pesar de que, mira, ahora mismo sigue atrapada en Grecia, está con su tercera familia de acogida, quiero decir, a menudo pasa tiempo con ellos porque logra vivir sola, ¿no? Vive sola en una casa, un piso de acogida para chicas, digamos, que le puso a disposición una ONG griega, pero también tiene ese hogar que es la casa de Katia, su tercera familia de acogida, que siempre está abierta para ella. Pero a pesar de este calor que ha encontrado ahí, no consigue identificar a Grecia como un país en el que quiere estar. Es el país que ella asocia a la pérdida de toda su familia. Hablas tú de una pareja en el libro, de una pareja también refugiada que llegan finalmente a Alemania, también después de haber pasado algunas dificultades. Y ahí con ella o con ellos lo que me gustaría saber, porque ella menciona que tiene que haber culpables, ¿no? Y que entonces los culpables no nada más son la mafia, pero también los gobernantes. ¿Qué crees que sienten estos culpables que siguen lucrando con el dolor de las familias y con la necesidad de las familias de irse? Pues justamente tú hablas de Amel. Amel es otra de las supervivientes, supervivientes del naufragio, y gracias a lo que ella hizo, ¿no?, se pudo conocer efectivamente lo que pasó esa tarde. Amel tenía atada a su muñeca una cámara tipo GoPro, ¿no? Y estuvo grabando todo el tiempo lo que pasó durante el naufragio. Gracias al GPS y a las grabaciones de Amel sabemos exactamente dónde pasó, cómo pasó, que estaba en aguas europeas, los fallos de las operaciones de socorro o las no operaciones de socorro, los fallos de los barcos que tenía desplegado Frontex en ese momento. Y Amel se refiere, en lo que tú mencionas, al hecho de que ella no quiere, por ejemplo, hubo una demanda contra uno de los intermediarios, digamos, que fue tramitada por una familia en Alemania. Ella no quiere solo que se aborde este aspecto. Yo no sé qué siente alguien que ha estado metido en ese tráfico, ¿vale? Si siente algo, si siente una culpa, si siente... Pero lo que dice Amel, y yo estoy de acuerdo con esto, es que sobre todo aquí en Europa, ¿no?, siempre incidimos en el último eslabón de esa cadena. Pero también es parte de la retórica, ¿no?, de los gobiernos, ¿no?, cuando se habla de control de la inmigración, ¿no? Hay que parar la trata de seres humanos, hay que parar los pies a los traficantes y todo eso, vale, está muy bien. Pero ¿cuáles son las razones por las que hay esa trata? ¿Cuáles son las razones por las que se puede traficar con el derecho a migrar? Porque de eso estamos hablando. Entonces, aquí en Europa hubo una cosa que cambió a partir de los años 90, cuando aquí se introdujo Schengen, que fue que a la vez que abríamos las fronteras interiores de la Unión Europea, cerramos las exteriores y se separó prácticamente el sistema de visado que había antes. Es ahí, ¿no?, cuando empieza las llegadas masivas irregulares, porque no hay otra forma de llegar. Y luego por ahí también veo que has conocido mucha gente que se ha ido también, o que te ha ido dando hilos para jalar la historia de Resvana, y uno de ellos es Oscar Palme, si mal no recuerdo. Oscar Camps. Oscar Camps. Él dice, muy enojado, en tono de también reclamo, que Frontex no sirve para nada, que ni siquiera están equipados los barcos que van a rescatar a los naufragios. Él dice que Frontex no sirve para rescatar a la gente.
lo que en ese momento, y las misiones desafortunadamente tampoco han cambiado, son misiones de control de las fronteras, no de rescate. Entonces, por ejemplo, durante el naufragio en el que murió la familia Resvana, los barcos de Frontex y de la Guardia Costera griega tenían un problema grande, que la embarcación es muy alta y no está preparada para una operación de rescate. Si no hubieran estado los voluntarios de Open Arms con sus 2 motos de agua y los barquitos pequeños de los pescadores que estaban en ese momento en el mar y echaron un cable, pues hubieran muerto muchísima más gente. Entonces, son operaciones, misiones pensadas para repeler, ¿no? las llegadas, no para rescatar a la gente. ¿Cuántos menores como Resvana tienen la fortuna de encontrarse con una María Ángela para descubrir lo que sucede con sus familiares? Pues, bueno, en realidad no soy yo, ¿no? Ha sido una red de gente que realmente se puso al servicio de esta historia de Resvana para ayudarla a encontrar a los restos de su familia. Yo, si eso, he sido solo un anillo, ¿no? Entre ella y esas personas, ¿no? Es muy raro que se consiga, sobre todo después de tantos años, que se consiga encontrar, saber lo que ha pasado, ¿no? Con tus allegados. Y no solo hablo de los menores, hay muchísima gente que viene a Europa a buscar o que está en la otra orilla y espera saber qué ha sido de su familia. Es algo que pasará cada vez más. En los cementerios del sur de España o del sur de Italia, de Grecia, hay muchas tumbas sin nombres. Yo estuve en algunas en Barbate, por ejemplo, aquí en España, en algunos cementerios, ¿no? Donde hay hileras de tumbas, ¿no? Con desconocidos. Lo mismo en Grecia, lo mismo pasa en algunos cementerios de algunos pueblos de Sicilia o de Calabria. Han muerto más de 26.000 personas intentando cruzar el Mediterráneo en los últimos 20 años. En los próximos años habrá cada vez más gente que, como Resvana, querrá saber dónde están los suyos. Porque, como dice Natasha, ¿no? la abogada que nos ayudó y que fue clave para dar una respuesta a la pregunta de Resvana, al fin y al cabo, es el último de los derechos humanos. ¿No? El último derecho humano de quien muere y también de quien se queda, ¿no? El derecho de las familias a cerrar, a poder tener un duelo, ¿no? A no estar en lo que los psicólogos llaman esa pérdida ambigua, ese estado de limbo emocional en el que tú no sabes si tu ser querido está muerto, está vivo, está desaparecido, este vacío que no puedes colmar con nada, ¿no? Sino con el recuerdo. Y habrá muchísimo más casos como este. Lo que pasa es que no estamos preparados. O sea, no estamos preparados para atender a esa gente. Y fíjate, yo estuve en las últimas semanas en Valencia, ¿no? Y fue inevitable para mí pensar en todos los recursos que justamente se pusieron, ¿no? se emplearon para buscar a los desaparecidos, para que la familia tuviera el duelo, ¿no? Para rescatar hasta la última persona de la que no se encontraba el cuerpo, ¿no? Pues ese mismo derecho lo tiene esta gente. Y parece que dices, no se está avanzando, pero tampoco se ve que haya voluntad de las autoridades para poner atención en eso, ¿no? Me parece que es como un círculo Es como vicioso. Si tuvieran, es como, otra vez, no todos tenemos, ¿no? Los mismos derechos, ¿no? Es como si lo que vale para nosotros no vale para los demás. Sí, hay también racismo en eso, ¿no? Hay una parte sí, podemos, no sé si la palabra es exactamente racismo, pero sí que es
no considerar a los otros, ¿no? Desigualdad. Sí, no considerar a los otros como detentor de los mismos derechos, de las mismas emociones, ¿no? Bueno, el tema sin duda lamentable, pero que tiene que visibilizarse y con trabajos como el tuyo, bueno, pues se puede. Y precisamente sobre el trabajo, María Ángela, Sí. la metodología, dices, Lesbos nunca me deja, ¿no? O nunca nos deja, y entonces regreso, empiezas a hacer investigación, pero vas y vienes. ¿Cuánto tiempo te toma escribir el libro? Pues desde que empiezo a hablar con ella, digamos, desde que vuelvo a poner en marcha todo, digamos, 2020, 3 años más o menos. Pero porque tuvimos mucha suerte dentro de lo que cabe. Primero porque nos encontramos yo y ella. O sea, quiero decir, yo ya sabiendo que ella era mayor de edad, pues pedí su contacto y me puse en contacto con ella para hablar con ella directamente. Y ella en ese momento estaba dándole vuelta a esto, ¿no? A recuperar la historia de su familia. Así que, pues al principio por videollamada empezamos a planear cosas porque era el periodo de la COVID, a todo esto. Luego ya cuando se pudo viajar, digamos, con cierta facilidad, yo fui a verla en agosto de 2021 a Atenas. Y a partir de ahí pues hicimos otro viaje juntos, a Atenas, a Suecia, hasta que en junio de 2022 hicimos el último viaje, digamos, juntas, que fue a Lesbos, porque mientras tanto habíamos, gracias a Natasha, puesto otra vez en marcha el tema de la búsqueda de su familia y a través del cruce, digamos, del ADN suyo con la base de datos nacional que hay en Grecia, sí pudimos saber, y una serie, digamos, de contactos formales e informales que movió a Natasha, pues sí pudimos encontrar la tumba de su madre y 2 de sus hermanos. Quiere decir, son 3 de las 5 personas de su familia. Seguimos sin saber nada de su padre y de su hermana pequeña, pero por lo menos para ella ha sido algo muy doloroso al principio, porque estar enfrente de la tumba de tu madre y de tu hermana, porque la del hermano sabemos que está en la misma explanada, pero aquello estaba en tan malas condiciones cuando fuimos que no se pudo encontrar el lugar exacto de la tumba de Adit. Pero sí el de de Fátima de Negin, y que están la una cerca de la otra. Y claro, para ella fue muy duro ese momento. Y nada más quedó pendiente el viaje a Kabul, ¿no? Creo que se pospuso. Quedó pendiente, se pospuso sine die, digamos, porque por razones logísticas al principio. Luego la vida da muchas vueltas y yo me fui a Ucrania inmediatamente después y bueno, luego vinieron otras cosas y ese viaje no se hizo. Espero algún día de hacerlo. Yo creo que el libro y la historia, ustedes dos se lo merecen como para también cerrar ese ciclo. Muchas gracias. Ojalá sea posible. Gracias. Yo soy Alejandra López Madrid y aquí lo platicamos.